no te quejes, no es para tanto, no pasa nada. Hey, hay personas que están peor que tú, da las gracias por lo que tienes, donde te niegan el dolor, te niegan el sufrimiento. Y eso está muy mal. Cuando a uno le duele algo, es importante expresarlo, porque no se expresa en palabras, lo que no se expresa por nuestra boca, lo expresa después nuestro cuerpo. Si tú crees que criticarte te va a hacer una mejor persona o te va a hacer cambiar, al contrario, si tu diálogo interior de todo el día está diciendo, tú eres mala en eso, no, déjalo ahí, no lo vas a hacer bien, stop, ya fallaste una vez, vas a fallar de nuevo, en fin, al estar desde ese lugar de vacío y de carencia, lamentablemente las relaciones y las personas que atraes son desde la necesidad, desde el querer complementarte, y esas no son relaciones sanas. Las relaciones nacen desde la elección, y para poder elegir primero tienes que elegirte a ti. Bueno, la verdad es que me defino como una mujer que está en constante crecimiento y evolución. Y creo que es algo que la verdad no va a terminar nunca, porque uno nunca se gradúa de crecimiento personal. Y personalmente es algo que me llena mucho, me gusta mucho aprender, soy muy inquieta. Eh, Me molesta más quedarme en la zona de confort que salir. Al principio no tanto, por supuesto, me daba un poco más de miedo a afrontar los desafíos, pero creo que ya a mis 40 años y también esa madurez que te empieza a dar la experiencia, te da el coraje de explorar cosas nuevas. Y hoy estoy en una etapa de mi vida en la cual estoy no solamente abriéndome a cosas nuevas, sino que sobre todo abriéndome a escuchar con mucha claridad el propósito de mi alma y en intentar todos los días poner mis talentos y mi personalidad al servicio de ella. Y que finalmente se resume en el servir a los demás con lo que hagas lo que hagas desde la vereda que hagas, sea un producto, sea un servicio en sí, sea tu obra de arte. Eh, Creo que todos podemos impactar vidas en lo que hagamos siempre. Fue una transición, yo te diría que requirió mucho coraje y mucha valentía. En ese entonces yo trabajaba en una empresa multinacional, de hecho es una de las empresas más multinacionales del mundo porque está en más de 200 mercados, que es la tabacalera British American Tobacco. Y tenía un cargo ejecutivo muy importante, ya había estado viviendo por una asignación laboral, eh, un año y medio en Londres, que están los headquarters, por tanto, todo, de cierta forma, estaba como muy planificado ¿no es cierto?, desde lo laboral hacia que por ahí fuera mi carrera, ¿no? Y el next step, y qué venía después. Pero algo empezó a pasar en mí en la medida en que fui creciendo, fui madurando, empecé a ser mamá. Mis primeros 2 hijos nacieron cuando yo trabajaba en British American Tobacco y y me empecé a dar cuenta que si bien estaba en un lugar que me sentía muy querida y me desarrollaba muy bien desde lo profesional, había algo que me estaba faltando. Y ese algo que me faltaba era, era ese llamado interior, ese propósito, el sentir que estás haciendo algo que te da plena dicha, pero que también sientes que impacta la vida de los demás. Y con un acto de valentía, y lo digo siempre, porque cuando uno tiene un cargo corporativo, que por lo general te dan mucho más estabilidad y seguridad que el emprender, ¿no es cierto? Pero también te da más flexibilidad el emprender. Decidí tomar el paso y fue una decisión que no fue fácil, que la pensé bastante, fue una decisión también familiar, pero si tuviera que volver el tiempo atrás, absolutamente habría tomado la misma decisión, no tengo duda, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y porque cada decisión que he tomado desde ese entonces me ha acercado más a la mujer que quiero ser. Y creo que eso es lo que uno tiene que intentar.
en la medida que uno va creciendo, sentir que hay una evolución, que hay un crecimiento, no que hay un estancamiento. Y agradezco mucho esa experiencia porque me enseñó mucha disciplina y mucha forma, yo te diría, más ordenada y metódica de trabajar, y la agradezco infinito, pero fue una muy buena decisión haberme decidido, ¿no es cierto?, a seguir mis sueños, que en ese entonces era independizarme, y si bien soy psicóloga y tengo muchas herramientas para hacer, ¿no es cierto?, terapia, mi motivación siempre era el life coaching, el poder fortalecer a las mujeres desde el interior. Y la verdad es que sí, cuando leo esta pregunta, Santi transformó mi vida en 180 grados. O sea, fue un vuelco completo. Porque si bien yo ya venía por un camino del seguir, ¿no es cierto?, esta escucha interior, el despertar interior. Porque para seguir tu propósito tienes que tener alguna dirección, ¿no? Quizás no tienes que tener un plan tan claro, y eso es importante. Pero hay alguna dirección. ¿A dónde voy? ¿Por qué quiero ir a ese lugar? ¿Para qué? ¿Okay? Creo que eso lo tenía más o menos resuelto y claro, pero cuando Santi llega, llegó como una ola que en un minuto desarmó todo, lo desmoronó, pero luego de que la ola se retira, empieza esa calma, empieza todo a volver, y al contrario, empieza a observar esa belleza ¿no es cierto?, del fluir, del mar, de la calma. Y ese viaje lo he vivido personalmente con mi hijo, porque por supuesto cuando uno tiene que vivir con un hijo con una discapacidad que es incierta, que aún no hay diagnóstico, es algo que es muy duro. Todos como madres y padres queremos lo mejor para nuestros hijos, y cuando hay un tema de salud, ¿no es cierto?, y sobre todo cuando no hay un diagnóstico, es algo que es imposible que no te quite el sueño a diario. Pero gracias a Dios también me pilló en esta etapa donde era flexible, y esa flexibilidad la necesitaba mucho para llevarlo a las terapias, para poder estar con él en sus exámenes y muchas cosas, flexibilidad que quizás no hubiese tenido en un mundo corporativo donde habían más horarios que cumplir, donde si bien uno trabaja por objetivos, uno tiene equipos de trabajo y tiene que estar ahí con ellos. Entonces, ha influido en mi carrera desde un despertar interior mucho más profundo, de una conexión con lo divino que siempre ha estado, y cuando hablo de lo divino no necesariamente quiero que sepan o que lo asocien que es Dios. Si bien para mí lo es, creo que lo divino existe desde muchas otras áreas también, y eso es importante, no solamente dejarlo en la religión, sino que también creo que todos podemos conectar con lo divino, o con el universo, con la fuerza superior, o esta inteligencia que nos guía. Entonces es importante reconocernos como seres humanos, ¿no es cierto?, atravesando una experiencia humana, cita el filósofo Pierre Diderot, pero él vino con eso, con ese regalo, con esa bendición disfrazada que siempre digo, que me hizo conectar mucho más con mi espiritualidad, y algo que llevo mucho en mi corazón, y realmente a permitir que el propósito de mi alma sea aún más fuerte y más motivante, que es transformar vidas, que es impactar vidas desde mi vereda, desde donde pueda estar. Creo que todos, sin excepción, no necesitamos tener 80.000 seguidores, no necesitamos tener grandes tribunas, ni ser conocidos. Uno puede impactar vidas desde su comunidad, desde en el curso que te toque tu hijo en el colegio, desde tus vecinos. Todos podemos impactar la vida de alguien más. Y creo que Santi me vino con ese gran llamado. Cómo la imagen personal, el cómo te sientes con lo que llevas puesto, cómo te sientas desde tu lenguaje no verbal, porque ojo, cuando hablamos de imagen no es solamente vestuario, involucra también muchos aspectos de la psicología y del lenguaje no verbal, que es la postura, que son los modales, ¿no es cierto?, que son las posiciones de poder o no, en fin, hay un recorrido amplio en lo que es imagen, que refiere principalmente a todo lo que tú puedes ver del otro. Y yo puedo ver muchas más cosas que el vestuario. Puedo ver gestos, puedo ver actitudes, puedo ver postura. Entonces me llamaba mucho la atención, estando
en esta empresa que era muy multinacional, eh, todas las mujeres principalmente, que siempre han sido como mi foco de trabajo, independiente de sus tipos de cuerpo, independiente de sus alturas, independiente de sus cargos, independiente de todo, eran mujeres que se sacaban mucho provecho o mucho partido desde la imagen y se sentían todas muy empoderadas como eran, aceptándose en su totalidad. Y eso me fascinaba porque creo que hemos estado mucho tiempo lidiando con estereotipos de que para verse bien hay que tener cierto peso, hay que tener cierta talla, hay que tener ciertas cosas. Y si bien hoy día creemos que hay una flexibilidad con eso, cuando vemos, no sé, que ya hay más tallas más reales y empezamos a ver que efectivamente el Photoshop está prohibido en algunos covers, seguimos viendo que hay 80.000 filtros de Instagram y la gente los sigue utilizando. Entonces se cambió una cosa por otra. Y en ese llamado de ver esa autenticidad que las mujeres reflejaban en su ser, independiente de su forma física, su background o todo, me llamó mucho la atención y dije, wow, ¿qué las une acá? Y eran mujeres tremendamente inspiradoras y se sentían radiantes y se veían también muy bien. Se proyectaba, porque cuando te sientes bien por dentro se proyecta hacia afuera. Y desde ahí nace Mapping, que es el método aplicado a la psicología de imagen personal. Unir estos dos mundos opuestos, ¿no es cierto? Uno habla de imagen personal y piensa en algo trivial, en algo superfluo, en algo desde el prejuicio, desde la apariencia, que yo respeto que se piense eso porque es obvio, si tú no conoces a alguien, evidentemente es un prejuicio. Entonces, está bien pensarlo así, pero por otro lado está la psicología, que te habla desde la otra vista de esto, desde la autoimagen, que si te sientes bien contigo misma, eso se proyecta y eso te da más seguridad, te da más confianza y también te da más bienestar. Hasta incluso se liberan hormonas distintas cuando te sientes bien contigo misma. Por eso es un bienestar interior. Por tanto, cuando tú unes estas dos cosas, el sentirte bien por fuera, pero también el sentirte bien por dentro, se crea la transformación. Y eso es Mapping. Es un método integral, precioso, que patenté. Soy la pionera en Chile con este método. Me encantaría poder aplicarlo también en los Estados Unidos, por supuesto, que es ahora donde resido, pero es un método que la verdad viene a apuntar el tema de la imagen, pero desde un lugar más profundo que el simple vestuario. Apunta simplemente a que tu autenticidad y que tu luz interior se refleje, por supuesto, en tu aspecto. Yo creo que el mayor logro que he tenido es vivir en total coherencia con lo que yo quiero. Fíjate que no te hablaría de logros externos porque he recibido premios muy bonitos, he recibido también invitaciones que han sido súper especiales, que me hayan considerado en ciertos círculos, en ciertas conversaciones, y se podría tomar como un logro, por supuesto, pero creo que son logros externos, y en esta pregunta me es imposible no abordarlo desde los logros internos. Yo creo que para mí el éxito, desde lo laboral y también desde lo personal, es cuando eres capaz de vivir de acuerdo a tus valores. Y no solamente vivir de acuerdo a tus valores, sino que también poder vivir significa que puedas tener un negocio con eso, que puedas, ¿no es cierto?, aportar en tu familia, llevar a tu familia al siguiente nivel o lo que sea. O sea, una cosa es estos valores son los que quiero, pero otra cosa es que yo puedo vivir de mis valores. Y esa consecuencia, esa congruencia entre el poder vivir alineada a tu ser, creo que es por lejos el logro más grande que laboralmente he tenido como mujer y también como madre. Este tema me encanta porque es el tema que vengo hace muchos años trabajando y desarrollando en mis sesiones de coaching 1-1. Lo primero es el autoconocimiento. Si no nos conocemos a nosotras mismas, difícilmente nos vamos a poder amar, difícilmente nos vamos a poder respetar o vamos a saber poner límites, porque uno no puede amar aquello que no conoce. Es así, es simple. Hay una metáfora que me gusta usar a menudo y es, por ejemplo, yo no podría decir yo amo Berlín,
porque yo nunca he estado en Berlín, no lo conozco. Entonces, si yo no conozco Berlín, yo podría decir, me encantaría ir a Berlín, creo que Berlín es muy bonito, podría ser un segundo, no sé, un viaje o una parada obligatoria, o tengo muchas ganas de ir a Berlín, pero no puedo decir algo que amo si no lo conozco. Esta misma metáfora quiero que la apliquen a ustedes. Ustedes no pueden amar aquello que no conocen. Y el primer amor siempre parte por uno mismo, siempre parte por uno mismo, porque de lo contrario no tienes nada que ofrecer a los demás. Y es al revés, al estar desde ese lugar de vacío y de carencia, lamentablemente las relaciones y las personas que atraes son desde la necesidad, desde el querer complementarte, y esas no son relaciones sanas. Las relaciones nacen desde la elección, y para poder elegir primero tienes que elegirte a ti. Por tanto, creo que el autoconocimiento es la pieza clave para iniciar ese camino del amor propio, por supuesto, y de elevar tu autoestima. Este es un libro que la verdad fue escrito, yo diría, 100% con el corazón. Y si tengo que ser aún más franca, es el libro que a mí me habría encantado leer hace unos años atrás, casi 7 años, cuando pasé los minutos más complejos de mi vida ante el pronóstico que nos dieron de mi hijo Santiago, y sobre todo que fueron pronósticos de profesionales de la medicina muy reconocidos. Por tanto, había una veracidad en eso, ¿me entiendes? Entonces, fue muy duro y me di cuenta que necesitaba recursos internos para atravesar esto mejor, porque si yo no estaba bien, ni mi familia, ni mis hijos, ni Santi en este caso, iba a estar bien. Por tanto, el poder de quererte nace desde ese propio llamado interior, en el cual yo decidí entender cuando me di cuenta que esto se venía complejo, que había algo que atender y que era urgente. Y decidí y dije, ok, acá tengo mucho dolor, decido quebrarme en 1000 pedazos porque creo que eso es importante, el reconocernos y el sentirnos vulnerables, pero también tengo que salir adelante. ¿Y cómo me gustaría salir adelante? Y ahí dije, creo, y bueno, ahí viene esa experiencia como psicóloga de decir, creo que necesito un camino de fortalecerme en mi interior, porque en la medida que yo esté fuerte y esté sólida, voy a poder estar fuerte y sólida para él. Y así nace el poder de quererte. Por tanto, es un viaje tan honesto, tan de corazón. Es un libro que yo te diría que no tiene ningún filtro, que no tiene ninguna edición, más allá de una edición, por supuesto, editorial, de ordenar un párrafo o esta idea mejor por la acá. En este sentido, la editorial Planeta me dio plena libertad. Cuando leía mis escritos me decía, María Paz, esto está perfecto, no hay nada que cambiar, sigue así. Y fue un libro que fue escrito con esas ganas de poder contribuir, de decir, yo pude salir adelante siguiendo estos pasos, tomando estas decisiones. Sé que muchas mujeres como yo lo necesitan y no necesitamos todas tener un hijo con discapacidad para necesitarlo, al contrario, sé que todas cargamos nuestros propios demonios, nuestras propias mochilas desde todos lados. Y qué mejor que empecemos todas a apoyarnos y a recorrer este camino con una guía más clara, con un sentido de orientación y un camino que personalmente viví, porque es muy distinto cuando uno escribe desde la teoría, ¿no es cierto? Pero cuando tú estás en carne propia viviendo los conceptos, cambia la experiencia. Entonces es un libro que reúne muchas herramientas de la psicología y también de la neuropsicología, que es muy importante entender cómo opera, ¿cierto?, nuestro cerebro, porque mientras comprendamos cómo opera vamos a poder sacarle provecho, ¿no? Sino que además refleja un profundo aprendizaje y experiencia en este recorrido que quise compartir con las lectoras y que claramente ha llegado al alma de todas. Siempre yo digo, servicio más significado es igual a éxito. O sea, si tú quieres servir en tu vida y con eso hay un propósito profundo, eso es imposible que le vaya mal, sea lo que sea. Es como la ecuación perfecta. Me encanta estar arriba, me encanta ver las caras, me encanta esa sensación de que
de que tus palabras pueden ayudar, que pueden apoyar. Creo profundamente que si uno tiene un talento, tiene que ponerlo en disposición a los demás. Entonces a mí me pasa que esas son esas instancias que aprecio mucho, y el estar en contacto con la gente, el abrir micrófono, el que puedan contar sus historias, el que todos sintamos que no estamos solos, porque la verdad nunca lo hemos estado, sino que esa sabiduría también colectiva se siente mucho, es muy sanador. Me encantan las conferencias, es algo que he venido haciendo durante muchos años, pero hice muchas en pandemia, en formato más online. Hoy ya de vuelta a lo presencial, lo disfruto mucho. Me encantaría que mi agenda me permitiera más, a veces es un poco crazy todo y no puedo agendar todo lo que quisiera, pero es algo que lo disfruto mucho. Disfruto esa conexión con las personas, disfruto el compartir, mi transitar, no desde esa posición de sé algo que tú no sabes, sino que te quiero compartir algo que ha transformado mi vida y también quiero que transforme la tuya. Wow, muy buena pregunta. Lo primero, dejar de criticarnos. La crítica es muy nociva y muy negativa. No te sirve de nada criticarte, te lo digo a todas las que nos están escuchando. Si tú crees que criticarte te va a hacer una mejor persona o te va a hacer cambiar, al contrario, nuestro cerebro agarra la crítica como algo negativo y la negatividad, ¿no es cierto?, paraliza el movimiento. Por tanto, no vas a cambiar desde la negatividad. El cerebro hay que ayudarlo a cambiar desde lo positivo, porque hay una cosa que es importante, nuestro cerebro tiene neofobia. ¿Y qué significa eso? Que tiene miedo al cambio, no quiere cambiar. Por tanto, hay que hacerle el cambio como entretenido, hay que hacérselo más atractivo. Y desde ese sentido, es importante, si queremos trabajar nuestro amor propio, nuestra autoestima, de la queja hay que dejarla en lo absoluto. Dejemos de hablarlos mal, no te hables nunca más mal. Eso tiene que ahora mismo morir. Y si no te estás hablando mal, pero estás pensando mal de ti, porque ahora viene otro tema que es importante, que es el diálogo interno. Si tu diálogo interior de todo el día está diciendo, tú eres mala en eso, no, déjalo ahí, no lo vas a hacer bien, stop, ya fallaste una vez, vas a fallar de nuevo, en fin, ese es un diálogo que no te lleva a prosperar, ese es un diálogo interno que no te lleva a tu siguiente nivel, es un diálogo que te paraliza. Recuerden siempre que el miedo te paraliza. Por tanto, creo que 2 buenas estrategias para tomar acción en nuestro amor propio es dejar la crítica, la palabra hablada con la crítica, y en segundo lugar, tener más control de nuestro diálogo interno. Que tu diálogo interno siempre sea para elevarte y no para hundir. Wow, yo siempre digo que no doy consejos, doy recomendaciones, sugerencias. Creo que consejo es una palabra grande, entonces la tomo con mucho respeto, pero yo creo que es muy importante empezar a cultivar la resiliencia y entender que todos podemos ser resilientes, y eso es clave. Ocurre que a veces creemos que la resiliencia, entendiéndola como esa capacidad de, ¿no es cierto?, adaptarnos y salir, ¿no es cierto?, fortalecidas de la adversidad, que es la resiliencia. A veces hay gente que es un don de unos pocos, o es una capacidad o un talento que le dieron solamente a algunas personas, como sí, es un gift que tiene alguien y el otro no. Y la verdad es que estamos muy equivocados. Todos nosotros, por nuestra esencia humana, hombres o mujeres, somos resilientes. Podemos trabajar esa capacidad, pero la resiliencia es como un músculo. Hay que trabajarlo si no se pierde. Y también hay un mecanismo importante en nuestro cerebro que se llama use it or lose it. O lo usas o lo pierdas. Por tanto, cuando tienes que empezar ante un desafío, empieza a cultivar la resiliencia. ¿Y cómo se cultiva? Me podrían preguntar. Ok, María Paz, lo entendí, hay que practicarla, lo uso, lo pierdo. ¿Cómo parto, no es cierto, cultivando la resiliencia? Lo más importante que hay cuando estés en esa situación difícil, en ese obstáculo, en ese dolor, en esa enfermedad, en ese problema, lo que sea, pregúntate siempre el para qué. ¿Para qué vino esto a mi vida? Porque te puedo asegurar
que no hay nada en tu vida que no haya sido enviado para llevarte a tu próximo nivel. Al comienzo es imposible verlo. Yo tampoco lo veía. Cuando veía que mi hijo no mejoraba, cuando veía que los diagnósticos eran cada vez más feos o más pesimistas, no encontraba ese para qué. Al contrario, me quedaba en el por qué. ¿Por qué a mí? Pero el por qué siempre te va a llevar a una posición de víctima. Por tanto, si quieres ver los aprendizajes y salir fortalecida de, ¿no es cierto?, de una situación desafiante, busca el para qué. Y la clave es siempre, enfrenta los problemas. Hay una corriente que creen que tener una actitud positiva es negar los problemas, y eso no lo es. Ese es el positivismo tóxico. ¿Qué es lo que apunta el positivismo tóxico? Son esas típicas frases que escuchamos: no te quejes, no es para tanto, no pasa nada. Hey, hay personas que están peor que tú, da las gracias por lo que tienes, donde te niegan el dolor, te niegan el sufrimiento. Y eso está muy mal. Cuando a uno le duele algo, es importante expresarlo, porque no se expresa en palabras. Lo que no se expresa por nuestra boca, lo expresa después nuestro cuerpo. A la larga, siempre. Por tanto, mi recomendación es hablarlo, es pedir ayuda si es necesario, es tener esta mentalidad de crecimiento, esta mentalidad positiva, que es la que te lleva siempre a buscar los aprendizajes y las lecciones en los momentos de hoy. Esta es una pregunta que me viene bien al corazón, porque en mi vida profesional he descubierto una nueva mentora que ha cambiado mi vida, que trabajo con ella constantemente, y la verdad es muy bonito cuando sientes que puedes, ¿no es cierto?, confiar y tener la experiencia de alguien y que te guíe en tu camino. Recomiendo mucho el tener mentorías, el buscar gente que sepa más que uno. Uno no se las sabe todas, entonces es muy bueno tener ese apoyo. Alguien con quien compartir esto, ¿qué te parece esto? ¿Cuál es tu opinión? Porque es alguien que quiere lo mejor para ti. Eso desde lo personal y lo profesional, porque la verdad va por ambos lados mi mentoría. Y la verdad es que yo te diría que como personajes de inspiración o distintos libros, yo soy muy buena lectora. Ese es uno de mis hobbies favoritos, la lectura. Y si tuviera que nombrar a algunos autores, yo creo que sin duda sería Louise Hay, que en paz descanse ella, que es fue una mujer maravillosa, pionera en su época. Sus conferencias y sus libros llenan el corazón, los recomiendo al 100%. Creo que los leí todos, cuando era muy pequeña. Yo leí a Louise Hay cuando estaba en segundo año de universidad, eso de los 19 años. Entonces, vengo con esas enseñanzas de la metafísica desde que estaba como con un poco más de conciencia. Y ella para mí es una gran autora que me encanta, y sus enseñanzas para mí han sido como unas mentorías prácticamente. Creo que todas, sin excepción, tenemos una misión aquí en esta vida. No fuiste creada por casualidad, no fuiste un error, no fuiste algo fortuito, fuiste un plan. Hay un plan para ti, siempre hay un plan divino, sin excepción. Que a veces nos cuesta verlo, sí, pero también pasa que estamos tan ocupadas y que el ruido externo no nos permite, ¿no es cierto?, indagar en este plan. Que al final tú lo sientes porque es donde tu alma se siente en paz, donde sientes: aquí esto me hace feliz. Y por supuesto siempre tiene esa ramita del servicio. Por tanto, no descansen en buscar su propósito. No es algo que nazca de un día para otro y que uno despierte la mañana y diga: uy, conocí mi propósito, sino que nace desde esta apertura de mente de decir: voy a explorar nuevos caminos. En mi trabajo voy a dar lo mejor de mí. Quizás ahí mismo te das cuenta que disfrutas viendo feliz a las demás personas, que tu servicio de poder brindarles un lugar a los demás, de darles ese lugar donde están realizando tus sueños, llena tu vida. Y desde ahí, ¿no es cierto?, salir a servir, con eso en mente, de saber que tu vida impacta a los demás. Creo que es algo que no tenemos que descansar. Creo que ese es el sentido que le da la vida, y también es un factor espiritual importante de cultivar.
Y no se trata de definir el propósito como una misión o un statement, tenerlo tan claro, pero cuando te empiezas a dar cuenta que en tu día a día el servicio te llena y sientes que va alineado, ¿no es cierto?, con tus valores y con tu alma, desde ahí, ¡pum!, todo florece, digo yo. Así es que no descansen en eso y, por supuesto, quiéranse todos los días de su vida porque se van a hacer compañía siempre.